Por eso para Justino Mártir fue asombroso pasar por todas estas escuelas filósofas y después llegar con un anciano a la par del mar y después encontrar todos estos tesoros que él buscaba de entendimiento y sabiduría. Pues es una historia muy hermosa. Amén. Amén. Y ahí vamos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24, dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es ¿qué? Pero para nosotros, que somos salvos, es ¿qué? Ok, siguiente. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Siguiente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Imagínense, Pablo era un poco así como, por veces un poco descarado, ¿no? Para decir las cosas. Como que no le importaba decir ciertas cosas. Decía: hey, ¿a dónde está el escriba? ¿A dónde está el disputador, el que le gusta debatir las cosas? Todos ustedes que se creen sabios, Dios los ha hecho locos. Y no le importaba, ¿verdad? Porque la sabiduría de este mundo no es sabiduría verdadera. Esa es sabiduría verdadera. Sigamos al siguiente. Pues que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Han visto esos? No sé si han visto esos videos en YouTube, que están los predicadores que están en las calles predicando y se le acercan los impíos, los que no creen. Está loco, odioso, estás loco, ese Dios no existe. Pero es muy hermoso porque si sigue viendo los videos, de repente aparece uno ahí y en ese video termina uno que era ateo llorando. Inmediatamente viene a los pies de Cristo. Pero para el resto era locura. Pero para él fue el poder de Dios que lo salvó. Es muy interesante, ¿verdad? Siguiente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Acuérdense, a Cristo le pidieron muchas señales. De hecho, los mismos fariseos le pedían señales. Y Cristo le decía: a ustedes no se le dará ni una señal, le dice, solo la señal de Jonás. Que Jonás, como él estuvo en el pez grande 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre, que estará, en algunos dicen, el corazón de la tierra, dice algunos, por 3 días y 3 noches. Para ellos eso era locura. ¿Sí? ¿Ok? Amén. No, era locura. Pero dice Cristo que esa es la única señal que les iba a dar. Algo que pareciera locura para ellos. Siguiente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Y el siguiente. Pero para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Wow. Ya me imagino yo que para mí eso, pues, durante mi juventud, me imagino, esa era locura para mí. Porque en un momento yo me hice ateo. De hecho, 100% ateo, yo no creía en Dios. Pero veo que le plació a Dios
por medio de su Espíritu Santo, revelarme el poder de Dios, que yo pensaba que era locura. ¿Verdad? Es algo muy interesante. Pero decimos, ¿por qué aquí dice que los llamados, tanto los judíos como los griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Pero ¿por qué en otro versículo dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Como que tampoco como hay un conflicto ahí, ¿no? Porque en algunos versículos dice, no todos los llamados son escogidos, pero aquí dice que para todos los llamados es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es el conflicto? Es porque hay que entender que esa perla es un llamado general. ¿Ok? Hay un llamado general. Y todos los que pasan por el mercado, que ven esa perla, tienen un llamado general. De hecho, en Hechos nos dice que todos en todos los lugares son llamados a arrepentirse. Entonces, hay un llamado general. A todo el mundo se le llama que vengan y se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. O sea, Dios no les da excusa a nadie. Dios le pide a todos que se arrepientan. Dios le pide a todos que se conviertan y que vengan a los pies de Cristo. Pero es interesante que también hay un llamado personal, específico hacia usted. Que Dios le place a usted, por medio del Espíritu Santo, revelarle esa perla. Tal vez parece injusto, pero tristemente yo no puedo juzgar o decidir qué es justo y qué no es, porque yo no soy justo. Si fuera justo, pues tal vez pudiera dar ahí un comentario ahí. Pero como no lo soy, no puedo decir qué es justo y qué no. Pero regresemos al versículo anterior y leámoslo una vez más. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Cuando yo pues leía ese verso, antes de entender todo el contexto, pues ahí está diciendo que para todos es locura, ¿no? Para todos los gentiles y para todos los hebreos, los judíos, es locura. Pero ahí Pablo hace una excepción, que dentro de esos judíos y dentro de estos gentiles, hay un pueblo. Gracias a Dios somos nosotros. Gracias a Dios le plació revelarnos esta perla. ¿Verdad? Todos ven la perla. Pero solo algunos pausan y notan el valor de esa perla. ¿Verdad? Está muy interesante esta parábola. Noten que todas las parábolas que hemos estado haciendo son de 2 versículos, pero tienen una enseñanza muy interesante. Y podemos ver que todas esas parábolas tienen un tema. Desde la primera hasta la última, llevan un tema continuo y nunca se contradicen. Cristo muchas veces presenta la idea de que a Él se le plació no revelarles a algunos y a otros sí. Que aún hasta este día lucho contra eso. Mi corazón me dice, ¿pero por qué? Cuestiono y digo, ¿por qué a mí? Si Dios yo te odiaba, si Dios yo era un idólatra, si Dios yo estaba en rebelión en contra de ti. Aún hasta este día me cuesta entender eso. Pero Dios nos dice, ¿verdad?, que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son los de nosotros, son muchos más altos que los de nosotros. Imagínense. Bueno, entonces, para concluir,
¿Qué entendimos acerca de esta parábola? Si hay comentarios, si hay pensamientos, ¿verdad? ¿Qué representa esa perla? Una buena pregunta. ¿Qué representa la perla? El Evangelio, la vida eterna. ¿Cuáles versículos usamos para describir la vida eterna y esa perla? ¿Quién sabe? Uno bien conocido, que Juan 17:3, muy conocido. ¿Qué dice ese? ¿Qué dice Juan 17:3? Amén. Y nos enfocamos en una palabra ahí que era conozcan, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que era en griego? Gnosko. Íntimamente, ¿verdad? Y dijimos que la vida eterna empieza ¿cuándo? Amén. Amén. Cuando estamos cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahí es cuando estamos en vida eterna. Y dijimos que, bueno, yo no soy como los testigos de Jehová que piensan que, pues, que todo va a ser un reino terrenal, y pues yo creo que el reino de Dios es universal, ¿verdad? El reino de Dios no solo es terrenal, el reino de Dios es universal, es el rey de todo el universo, ¿verdad? De los cielos y de la tierra. Entonces yo no creo que solo es un reino terrenal, ¿verdad? Pero sí creo que la vida eterna empieza aquí, y cuando nos morimos seguimos en vida eterna. Continúa. ¿Ok? ¿Quién se acuerda del padre de la iglesia del cual hablamos ahora? Ajá, Justino Mártir. Obvio que se llamaba, ¿por qué se llamaba Justino Mártir? ¿Por qué le decían Justino Mártir? ¿Qué es un mártir? Porque murió por la fe, ¿no? ¿Ok? Estamos aprendiendo un poquito ahí de... No, no, no. Claro. Sí, fue un mártir. No, sí, sí, claro. No es que su apellido era mártir, ni el apellido de Jesús es Cristo, ¿verdad? Eh, es porque esto, mártir, es un título, ¿verdad? Que se le da a ciertas personas que dan la vida por la fe. ¿Ok? Hablamos de otro versículo a donde vimos que el tesoro y el entendimiento y el conocimiento se encuentra en Cristo. ¿Cuál fue ese versículo? Ajá. Sí. Colosenses 2, del 2 al 3. ¿Qué dice ese versículo? Para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre. Certidumbre, o sea, certeza, ¿verdad? Entendimiento en el completo, ¿verdad? Un entendimiento completo acerca de ciertas cosas. De entendimiento para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. ¿Y el siguiente? En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Noten la palabra escondidos. O sea que, como hablamos de la perla, todos pasan por ese mercado, pero no todos ven ese valor, ¿verdad? Ok. Ahora, hablamos también de que esa perla, ese evangelio, ese reino es locura para muchos. ¿Qué capítulo y qué versículo usamos para hablar de eso? Primera de Corintios. Uno, 18, 4. Ok, Primera de Corintios 1, 18 al 24. Leámosla una vez más. Porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios.
Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en él la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Algo que quiero notar, que se me ocurre ahorita. Entiendan que cuando presentamos el mensaje de esta perla, no tenemos que ser los más sabios y los más entendidos, los super teólogos, para explicarle el mensaje del evangelio, del reino a una persona. De hecho, aquí dice que toda esa sabiduría y todas esas señales que parecen poderosas para ciertas personas, dice que nosotros ni tenemos que hacer eso. Dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque ese es el poder de Dios. ¿Verdad? No estoy diciendo que los milagros no tienen su lugar. Claro, de hecho, en Hechos se usan milagros para presentar el evangelio, ¿verdad? Pero todo milagro en Hechos lo hacían con esa mentalidad de que querían presentar a Cristo crucificado cuando salían. Cristo crucificado. Porque eso es lo que transforma. Acuérdese cuando Cristo sanaba, ¿qué les decía primero? Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque ese es el enfoque de Cristo. Puede sanarse a alguien, ¿verdad? Puede empezar a caminar, se puede sanar a alguien de la lepra, pero si corazón sigue leproso, pues no estamos en nada, ¿verdad? Lo que necesita, lo que Dios quiere es primero sanar ese corazón pecaminoso, ¿verdad? Entonces ese es el énfasis de Pablo. Dice, Pablo no está en contra de las sanidades y los milagros, pues le hizo mucho, ¿no? ¿Cómo va a estar en contra? Sí, le hizo un montón. Pero lo que él decía es que mi enfoque es ¿qué? Cristo crucificado. Ok, siguiente. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ok. Y así concluimos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Claro, claro, claro. Sí, la palabra de Dios. Es la única que es infalible. Es la única que es una piedra, una roca que no se mueve. Sí, sola escritura, pues somos protestantes, ¿no? Y sola fide. Las 5 solas de la Reforma. Claro, cuando leemos la patrística, cuando yo leo a Justino Mártir y cuando yo leo sus libros, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con él. Bueno, parte era de que ellos no tenían el canon completo como lo tenemos nosotros, entonces hay que darle gracia y hay que entender que en su tiempo no tenían tal vez la Biblia completa que nosotros tenemos porque todavía el canon se estaba siendo completado, ¿verdad? Pues piensen cómo se viera nuestra teología si no tuviéramos Gálatas, si no tuviéramos Romanos, ¿verdad? Entonces sí, cuando leemos a los teólogos de la historia, ellos no son inspirados. Sí, el Espíritu Santo habla, pero cuando hablamos de inspirados, hablamos que no son palabra de Dios directa, concreta. Toda la sabiduría de Dios, de hecho, en mi persona, yo estudio muchas religiones diferentes, no porque me quiero convertir, no, quiero que ellos se conviertan, pero por eso los estudio, porque yo quiero saber lo que ellos van a presentar para que yo pueda dar una defensa del cristianismo.
el Talmud dicen que, pues Amadito habló de eso también. Imagínense. Sí. Entonces, sí. Mm, claro, claro. Amén. 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 Nos perdemos. Claro. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Sí, pues sí. ¿Para qué aprender de alguien más? Pues. ¿Para qué aprender de alguien más si tengo al ser más sabio del universo, el creador de todo? Pues que Él me enseñe, ¿no? ¿Verdad? También. Y a los más sabios de ese tiempo. Amén. Pablo mismo. Era muy inteligente. De la tribu de Benjamín, dice. Bueno, creo que quedó un poco claro esto, ¿no? Es una parábola muy bonita, muy entendible. Seguiremos con la siguiente parábola. Ojalá terminemos con Mateo 13 algún día. Ya llevamos mucho tiempo en Mateo 13. No sé ni cuántas páginas tengo ya en Mateo 13. Pero es porque es muy profunda la palabra de Dios, porque está llena de sabiduría, ¿no? Imagínate. Ok, oremos. Te damos gracias, Padre eterno, Dios sabio, poderoso, wow, amoroso. Te pido, Señor, que puedas encender una llama en nuestro corazón, que esta llama te busque a ti y que busque una relación contigo, que busque tener esa relación ginosco, esa relación íntima contigo. Que entendamos que la fuente del tesoro que buscamos en este mundo, que nos da vida eterna, que nos da conocimiento, solo puede ser encontrada en esa perla hermosa que es Cristo Jesús. Que podamos entender que esa perla vale más que todo en esta vida. Que nos puedas transformar día a día, abrir nuestras mentes día a día. Que si tenemos teología, que si tenemos entendimiento que hemos creado por nuestras propias emociones o por nuestro propio pensar o tradiciones, que Espíritu Santo tú puedas destruir eso y que nos puedas revelar tu verdad. Espíritu Santo, que nos puedas enseñar y revelar todos los días, que nos acerques hacia el Padre, que nos acerques a esa comunión con su Hijo y que día a día nos moldees a ser más como ti. Que día a día nos motives para cuando
entendamos este valor de ese tesoro, que lo podamos compartir, que entendamos que allá afuera hay gente que está muerta sin vida, que día a día buscan perlas y nunca encuentran esa perla valiosa. Que nos enseñes a llevársela, que nos enseñes a caminar junto a ti, que nos despertemos pensando en ti, que nos durmamos pensando en ti, que no creemos ídolos que sean puestos por encima de ti, pero que tú seas el centro de nuestra vida. Cristo, que en esta iglesia empiece un movimiento que sea revolucionario en esta ciudad, que en esta iglesia salgan personas con una llama encendida, dispuestos a darlo todo y predicar tu evangelio en la ciudad de Tyler, Texas, Señor. Que tu juventud sea llena de tu sabiduría, de la sabiduría que solo viene por medio del temor de Dios, por medio del conocimiento de Dios, y que no sea sabiduría de este mundo. Dios, enséñanos. Te damos gracias y te pedimos esto no porque nos merecemos nada, pero te pedimos esto porque sabemos que eres un Dios amoroso. Sabemos que eres un Dios que da vida,